Entonces, Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El título del sermón de hoy día es Sueños rotos, anhelos cumplidos. Sin importar el tipo de actividad a desempeñar, hay un tiempo de acondicionamiento que varía, dependiendo de las complejidades de la actividad que se va a realizar. En muchos trabajos se habla de un periodo de inducción. En este periodo, el recién llegado siempre está acompañado con alguien de más experiencia, donde pasa de lo teórico a lo práctico. Se repasan normas y directrices, se recuerdan peligros posibles en el trabajo, algunas prohibiciones, algo que no se puede hacer. Y alguien, por supuesto que no es el recién llegado, es quien plantea las directrices que se han de seguir en este nuevo trabajo. Una vez que se aprueba este periodo de inducción, entonces ya la persona pasa a trabajar y a asumir ese cargo con la autoridad que el cargo le confiere, ¿cierto? Eso es algo normal en todo trabajo. Ahora, cuando se pasa de ese periodo al trabajo en sí, ahí vienen algunas cosas como que uno piensa o uno llega a comprobar, no era como yo pensaba. Y a veces cuando hemos tenido personas que están bajo nuestra tutela, digámoslo así, ¿y qué te parece el trabajo? Sí, me gusta, pero ¿era lo que tú pensabas? No, la verdad que es bien distinto. No, nada que yo me imaginaba otra cosa. Muchas veces pasa esto. A los apóstoles le pasó algo parecido, porque los discípulos habían compartido con el Señor en su ministerio terrenal durante aproximadamente 3 años y medio, pero ellos eran hijos de su tiempo. Los anhelos, los sueños en boga que había en las gentes, también ellos los habían hecho suyos. Y a pesar de que ellos en este tiempo con el Señor habían recibido muchas señales que le decían que algo en esos sueños no estaba bien, en eso que la gente deseaba y anhelaba, no era necesariamente lo que Dios quería para sus vidas, sin embargo, ellos interpretaban cada señal que veían de manera tal que favoreciera sus creencias respecto a lo que ellos querían. ¿Les suena conocido? ¿Quién no ha interpretado la realidad de acuerdo a lo que quiere? ¿Quién no ha interpretado la realidad de acuerdo a lo que anhela en lo profundo de su corazón? A muchos, si no a todos, nos ha pasado en más de una oportunidad que interpretamos la realidad no de acuerdo a los hechos, a las cosas que vemos, sino de acuerdo a lo que nosotros queremos, a lo que anhelamos en nuestro corazón. Así interpretamos la realidad. Pero empapémonos un poco más de este sentir de los apóstoles, de los discípulos, para ir entendiendo un poco más por qué salen ellos con estas cosas. Por ejemplo, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén nos es narrada en los 4 evangelios. Pero solo 3 de ellos transliteran una palabra, o sea, sacan una palabra tal cual del idioma original y aparece en nuestras Biblias tal cual. Esa es la palabra Hosana, Hosana. Vamos a leer Mateo capítulo 21, los versículos 8 al 11 y luego los versículos 14 a la primera parte del versículo 16.
Para quienes están anotando, pueden, este pasaje también lo encuentran en Marcos capítulo 11, versículos 9 y 10, y en Juan capítulo 12, versículos 12 y 13. Vamos a leer el pasaje más largo. En Mateo capítulo 21, versículos 8 al 11 y 14 al 16. Dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Los pasajes de Marcos y de Juan, en menos palabras, reflejan lo mismo. Grandes multitudes aclamando a Jesús. Para ellos, él ciertamente era el Hijo de David profetizado, el enviado del Señor. ¿Significaba esto acaso que las multitudes lo reconocían como Dios? Es Hosana una declaración espiritual semejante a la que Pedro pronuncia ahí en Mateo 16, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Son equivalentes? Ciertamente no. Las multitudes aclamaban a Jesús por lo que habían visto, los milagros, mas no por los anhelos espirituales. De hecho, Hosana tiene una connotación política. Sálvanos. ¿De qué? Del pecado. Porque Hosana significa sálvanos. Ahora, ¿de qué querían que fueran salvos? ¿Del pecado? No. Lo que había en sus anhelos, lo que había en su corazón era: sálvanos de Roma. Sálvanos de esta opresión económica. Queremos libertad. Eso era lo que había detrás del grito Hosana. Las hojas de palmera, Juan nos dice en Juan 12:13 que las multitudes cortaban hojas de palmera para recibir a este rey que venía. Pero las hojas de palmera tenían referencias a que en el periodo macabeo ellos fueron libres al menos por un siglo y acuñaron su propia moneda. Y en esa moneda, uno de los símbolos que había era una hoja de palmera. Entonces eso lo que hablaba era de el anhelo de libertad que ellos tenían. No querían más el yugo romano. No querían dominación extranjera. Por eso, ahí encontramos la clave para el enojo de quienes ostentaban el poder: los saduceos, los sacerdotes, los fariseos y los escribas. No tenían problemas con un obrador de milagros, pero ellos, al fin y al cabo, también se explicaban a sí mismos y a sus seguidores que Jesús era un agitador político. Lucas nos cuenta de la petición de los fariseos. Ellos le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Los sacerdotes también, escandalizados, le increpan y le dicen: ¿oyen lo que estos dicen? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que decían los muchachos y las multitudes? ¡Hosana! ¡Sálvanos! Antes de estos, los enemigos irreconciliables se habían unido con el propósito de matar a Jesús. Fariseos y saduceos eran enemigos entre sí, pero se unieron con el propósito de matar al Hijo de Dios. En Juan 11, 47 y 48 nos evidencia de este temor al hombre. Por ejemplo, ahí dice, Juan 11, 47 y 48: entonces los principales sacerdotes y los fariseos
se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y mire, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Cuál era el temor? Nota la acusación contra Jesús ante Pilato en Lucas 23, versículos 1 y 2. Ahí dice: llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, ¿cuál es la acusación ante Pilato? A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Estas eran acusaciones políticas. Los discípulos sabían que las acusaciones eran falsas, pero todavía retenían algunas concepciones equivocadas respecto de la naturaleza, la extensión y la venida del reino de Dios. ¿Qué significaba eso? Veamos entonces lo que significó para los apóstoles recibir ahora esta comisión de labios del Cristo resucitado. Sus sueños debían romperse para dar lugar a los anhelos de Dios de bendecir al mundo. Veamos en primer lugar entonces que el reino de Dios no es un concepto territorial. Ahora que Jesús había resucitado, pensarían los apóstoles, seguramente es el momento indicado, tantas veces pospuesto y anunciado, porque temprano en su ministerio y luego de alimentar a 5,000, las multitudes querían hacerle rey. Eso lo encontramos ahí en Juan capítulo 6, versículo 15. Que luego de alimentar a las multitudes, ellos quisieron tomarlo para hacerlo rey. Temprano en su ministerio. Había un anhelo nacional por ser libres y volver a las glorias del reino de tiempos del rey David. De ahí que vez tras vez confundían el reino de Dios con el reino de Israel. Lucas 19:38 nos refiere lo dicho por las multitudes. ¿Qué era lo que decían las multitudes cuando Jesús iba entrando a Jerusalén? Dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Tenían ese anhelo. Y antes en el versículo 11 Lucas nos dice que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. De igual manera pensaban los peregrinos de Maús. ¿Recuerdan los peregrinos de Maús ahí en Lucas 24? En el versículo 21 ellos expresan su desazón porque dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Todos ellos olvidaron o ignoraron las palabras que Jesús le dice a Pilato y están registradas en Juan capítulo 18 versículo 36. Él ahí dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, otra vez, mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Hay un reino, sí, pero no es de este mundo. Tal cual el reino se establece con poder, así también el reino espiritual se establece con el poder de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el profeta en Zacarías. No con soldados, sino con testigos. No por la fuerza, sino por la persuasión. No por las telarañas políticas ni sangrientas revoluciones, sino por la predicación del Evangelio. No hay reinos ni naciones cristianas, porque independientemente de sus formas de gobierno, del idioma que hablen o del grado de civilidad que exhiban, estos están bajo el maligno. Él es el príncipe de este mundo contra el cual nosotros nos hemos declarado sus enemigos. Estamos en un territorio que Él ha usurpado, pero estamos bajo el cuidado de Dios, el Señor del universo. Recuerda cómo oraba el Señor en Juan 17:15.
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, dicho lo anterior, el reino de Dios del cual somos súbditos nos hace exclamar y anhelar: hágase tu voluntad. ¿Cierto nos enseñó el Señor a orar así? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto tiene fuertes connotaciones políticas y sociales, pues los valores del reino chocan estrepitosamente con los valores del mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios, por ejemplo, para los pobres y los desvalidos? Estas son políticas públicas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ellas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la familia? ¿Qué es lo que Dios establece y considera una familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la sexualidad? ¿Da lo mismo? ¿Qué es lo que Dios piensa de esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el cuidado de la vida del no nacido, del anciano o del enfermo terminal? Cuando la valoración del mundo coincide con la valoración de Dios, es porque es evidente el avance del reino de Dios. Y en algún tiempo, en la historia del hombre, luego que ha sido abierta la Escritura y explicaba a los pueblos, muchos pueblos llegaron a adoptar leyes que favorecían el punto de vista de Dios respecto de la familia, respecto de la mujer, respecto del trabajo, respecto de los pobres, respecto del cuidado de la tierra. Pero eso fue solamente cuando la palabra de Dios fue proclamada y los hombres creyeron a pie juntilla que lo que decía la Biblia era la palabra de Dios. En eso, entonces, tomaron estos conceptos y los metieron dentro de las políticas y de constituciones en muchos pueblos del mundo. Ahí entonces podemos encontrar que la valoración de Dios y la valoración del mundo han coincidido. Y esto no puede significar otra cosa, sino que el reino de Dios iba avanzando o ha avanzado en cierto sentido. Pero hermanos, con cuánto pesar hemos de reconocer que más bien estas ideas opuestas a Dios son las que ahora están prevaleciendo y avanzan. Si hasta pareciera que este reino maligno, reino de terror y muerte, reino de violencia y opresión, no tiene atajo. Y en la premura por ponerle atajo, algunos, igual que los discípulos, se han confundido y quieren emplear las mismas armas, los mismos argumentos de aquellos que no conocen a Dios. Recuerda, hermano, 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El sueño de los discípulos ha permeado los siglos. ¿Cuál era? Un territorio bajo el gobierno de Dios. Y la historia nos muestra en qué terminaron algunos de estos intentos. Fracaso es la palabra exacta. No importa qué siglo mires, verás a hombres, a veces bien intencionados, que poco a poco se desvían y terminan ejerciendo un poder que avergüenza a los santos, escandaliza a los hombres y es un oprobio a Jesucristo y al Evangelio. No, querido hermano, el reino de Dios es espiritual ahora y debe comenzar el reino de Dios primeramente en el corazón de los hombres. Veamos en segundo lugar, el reino de Dios no conoce fronteras. Los apóstoles eran hijos de su tiempo y muchas de sus creencias hasta entonces reflejaban el saber popular. Ellos preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta pregunta está teñida
de nacionalismo. Para ellos, Dios era el Dios de Israel. Y este nacionalismo no era solo étnico, sino que también territorial. Recuerda a Jonás y su negativa de proclamar las buenas nuevas a otra nación. Es más, muchos judíos consideran a Jonás un héroe por esto, por oponerse a ir y predicar las buenas nuevas a una nación que había sido opresora de Israel. Lo consideran un caudillo, un héroe. Pero, ¿era esto así realmente? ¿Realmente Dios ha decretado una exclusividad para con un pueblo? Vemos que no. Y esto se refleja desde temprano en las Escrituras. Con el mismo Abraham, porque Abraham le dice en Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Marcos, el evangelista, registra las palabras del Señor en el capítulo 11, versículo 17. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Repitiendo textualmente las palabras del Señor en Isaías 56, versículos 4 y 7. Ahí dice, porque así dijo Jehová, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Los pueblos antiguos tenían sus dioses y estos eran los ídolos territoriales. Y los israelitas cayeron en lo mismo. Creyeron que el Dios de Israel era solo Dios de Israel, que las bendiciones de Dios eran solo para Israel. Ahora que el Cristo había resucitado, seguramente cumpliría las promesas tal como ellos pensaban, los discípulos. Ellos decían, se ha prometido un reino, ahora Él resucitó, lo va a instaurar nuevamente. A fin de cuentas, ellos le habían escuchado al Señor. En Lucas 22, versículos 28 al 30 dice, miren lo que les dice el Señor, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Como vemos entonces, habían consideraciones poco espirituales. Tal vez estaban tras la pregunta de los discípulos. El Señor, una vez más pacientemente, les amplía los horizontes. ¿Por qué? Porque les dice, no solo Israel, sino que en otras palabras, el mundo entero. Comenzarán en Jerusalén, ciertamente, porque los de Jerusalén eran testigos de las cosas que habían acontecido. Ahí inició su ministerio el Cristo bendito. Allí Él entregó su vida. Allí le vieron ser no solamente castigado brutalmente, sino que también ser entregado a la crucifixión. Allí le vieron morir. Allí fue enterrado. Y al tercer día, allí también resucitó. Por lo tanto, de allí debía nacer la predicación del Evangelio, con los testigos oculares, los que habían visto y oído estas cosas. Jerusalén, ¿qué más? Todo Judea. Hasta aquí llegaban ellos. Hasta aquí los apóstoles podían decir, amén, claro que sí, Jerusalén y Judea. Esto era obvio para ellos, era lógico. Ellos eran el pueblo de Dios. Pero, ¿escuchaban bien? ¿Dijo Samaria? Deben haberse mirado entre ellos. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que va a llegar también a los samaritanos? Si ellos no se tratan entre sí. Había odio y desconfianza alimentados por años. Siglos de enemistades habían engendrado desprecio y desconfianza entre unos y otros. Alguno de sus discípulos tal vez debe haber recordado el evento en el cual en la ciudad de Sicar, en Samaria, una mujer que estaba junto al pozo, el Señor compartió con ella del agua de vida. Y no solo compartió con ella,
sino que nos dice el texto ahí en Juan 4, que Él se quedó 2 días en Samaria. El texto dice, porque los campos ya estaban listos para la siega. Allí, en Sicar de Samaria, no solo creyó la mujer, muchos samaritanos creyeron en Él y le decían a ella, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pero la comisión del Señor no lo lleva solo a los odiados vecinos, sino que Él la extiende ahora, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era el sueño de los discípulos? Israel, nosotros solamente. Y el Señor les dijo, no solamente ustedes, también aquellos ustedes los consideran como enemigos, también aquellos que ustedes desprecian, y no solamente ellos, sino todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Cuando Jonás quiso escapar de su comisión, se embarcó con destino a lo último de la tierra, según el mundo conocido entonces. Dios no lo había enviado allí, pero de allí Él lo trajo a donde Él quería. Ahora Él comisiona a los suyos y no limita su actuar, ni tampoco le importan las fronteras. A fin de cuentas, Jesús ya había mostrado este actuar cosmopolita. Si nosotros vemos ahí en Lucas 4:26, Él tiene una relación bastante extraña para los ojos de los discípulos, puesto que le habla y atiende la petición de una mujer viuda que era de Sarepta de Sidón. Era una mujer que a ojos de un judío era inmunda y era además extranjera, pero el Señor la atiende. Y también atiende la petición de un centurión romano, un enemigo para el pueblo judío, alguien que en sí significaba el imperio opresor, contrario a este Hosana, a este libéranos. Ahí a un samaritano en Mateo, a un centurión romano en Mateo capítulo 8, también el Señor atiende su petición. Ahora más adelante en el libro de Hechos vamos a ver cómo se cumple esta comisión cabalmente al pie de la letra. Por ejemplo, rápidamente los capítulos 1 al 7 se centran en Jerusalén, pero en el capítulo 8 versículo 1, fruto de una persecución, ellos son llevados por toda Judea y Samaria. Capítulo 8, los versículos 5 al 24, tenemos el registro de Felipe evangelizando en Samaria. Y en el versículo 25 del capítulo 8, Pedro y Juan testifican en muchas de las ciudades de los samaritanos. A partir del capítulo 9, luego de la conversión de Saulo, tenemos el énfasis misionero con base en la iglesia de Antioquía, énfasis que culmina en el final de los tiempos, porque ahí comienza el periodo de misiones mundiales. Y culmina en el final de los tiempos con alabanzas a Dios a gran voz que dicen: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quiénes cantan? Apocalipsis 17:9, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Estarás tú allí? Si es así, si tú vas a estar ahí, será porque alguien cumplió el mandato del Señor. Y ese lo recibió de otro. Ahora debemos preguntarlo: ¿quién es aquel que lo va a recibir de nosotros? El reino de Dios no conoce fronteras. Por último, el reino de Dios no es instantáneo. ¿Restaurarás ahora el reino de Israel? Esa era la pregunta de los apóstoles. Eso era lo que ocupaba sus mentes. El Mesías en la cultura popular judía y aún hoy será un estratega militar poderoso que derrotará a los enemigos de Israel. Por eso quisieron hacerlo rey. Esperaban que en vida Jesús lo hiciera. Pero
ocurrió el hecho de la crucifixión y muerte, los peregrinos de Emaús lamentándose. Nosotros pensábamos que Él iba a liberar, Él iba a redimir a Israel. Frustración, sueños rotos. Pero ahora había pasado la crucifixión y no solamente eso, sino que también la muerte. Pero Él había resucitado. Entonces, ¿será este el momento? Sin duda alguna, hermanos, había impaciencia en la pregunta, pero también había curiosidad. ¿Qué va a pasar? El Señor les responde, pero no como ellos esperaban. Y es una respuesta que de repente nos incomoda. Está dividida en dos partes esta respuesta. La primera parte dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. En otras palabras, no les incumbe a ustedes. Esta frase ya no se oye. No queremos herir sentimientos, pero ¿cuántas veces has estado tentado de usarla cuando te preguntan algo que a todas luces es más para satisfacer la curiosidad del otro? ¿No has estado tentado de usar esa palabra? ¿Y qué importa? ¿Alguna vez la han usado contigo? ¿Alguna vez te han dicho, esto no te incumbe? No es una linda frase, ni es agradable de oír, pero a veces es necesario decirlo, y más aún cuando de cosas espirituales se trata. Nos olvidamos, hermanos, que somos criaturas finitas, y queremos o pretendemos que el Dios del universo nos dé razón de su actuar, nos explique qué es lo que está haciendo y por qué. No nos concierne. Deja que Dios sea Dios. No te incumben sus tiempos ni sus razones. Hay muchas verdades que no son ocultas en razón de nuestra inmadurez o porque Dios las ha reservado para sí. A este respecto, Deuteronomio 29 es un texto para memorizar. Allí dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Lo secreto pertenece a Dios y no debiéramos tratar de averiguarlo. Donde la Biblia calle, nosotros debemos guardar silencio. Lo revelado, eso es para nosotros. Y eso deberíamos estudiarlo, memorizarlo y conformarnos con eso. Esa es la primera parte de la respuesta del Señor. No les incumbe esto a ustedes. Pero la segunda parte, ahí nos dice, esto sí te importa, esto sí te incumbe, recibiréis poder. ¿Por qué? Porque es la promesa del Padre. ¿Para quién es esta promesa? Para nosotros. ¿Para qué es esta promesa? Para ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Él venga. Han pasado los siglos, pero este poder bendito no ha menguado en efectividad. Comenzó con 12, que subió a 120, luego a 3.000, después a 5.000, y llegará a una multitud que nadie puede contar, según el texto que leímos de Apocalipsis 17. Nadie puede contar esa multitud. Obró primero los 12, en Pablo, en Agustín, en Savonarola, en Hus, en los valdenses, en los hugonotes franceses, en Lutero, en Calvino, en Knox, en Zwingli, en Wesley, en Whitefield, en Edwards, Breiner, en Carey, en Henry Martin, en Adoniram Jackson y cuántos otros. Llega a Chile con Diego Thompson y Joel Poinsett en la primera mitad del siglo XIX, y luego la Navidad de 1845 llega el misionero David Trumbull, dando inicio así al protestantismo en Chile. Este es el poder que reciben los creyentes y que les permite testificar. Y por este testimonio que hemos oído y el obrar del Espíritu Santo, un día creímos. ¿Qué aprendemos de todo esto?
Aprendemos que no siempre nuestras prioridades ni nuestros intereses concuerdan con la voluntad de Dios. Dios no es nuestro mayordomo celestial a la espera de nuestras órdenes. Él es Dios y nos ha revelado su voluntad con respecto al hombre. ¿Cuál es? Arrepiéntete, que se arrepienta. Hechos capítulo 17, versículo 30, el apóstol Pablo le habla a los atenienses y les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él no vino promoviendo riquezas ilimitadas, no vino promoviendo solución de problemas, sanidades ni milagros a pedir de boca. Nada de esto. Se nos manda a arrepentirnos y depositar nuestra fe en Él que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué más aprendemos? Aprendemos que Dios no discrimina etnia, nacionalidad, lengua, sexo o condición social. Todos somos iguales ante Él. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tanto el pagano como el religioso, el ateo y el moralista, la mujer de mala vida como el ama de casa, el borrachín como el profesional, el joven y el viejo, todos, sin excepción, si están sin Cristo, están perdidos. También aprendemos que el reino de Dios avanza inexorablemente, pero avanza al ritmo que Él le impone, no al ritmo tuyo ni al ritmo mío. Por momentos pareciera que retrocedemos, pareciera que la barca naufraga y que no va a llegar a buen puerto, pero nunca nos olvidemos que no piloteamos nosotros a la iglesia. Cristo está al timón y a pesar de ser débiles, nos ha dejado su Santo Espíritu para proclamar el mensaje del Evangelio. Somos testigos. Por lo tanto, escuchemos ahora la arenga celestial. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso lo dice el Señor en Mateo 28. Eso es la gran comisión. Pero no comienza por tanto ir, no. Comienza antes cuando Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay poder de las tinieblas que se pueda oponer al avance de la proclamación del Evangelio. No hay poder de las tinieblas que se pueda oponer al obrar de Dios en este mundo que Él creó para su gloria. No hay avance del Evangelio que se pueda oponer a que tú y yo vivamos para Dios. Hermanos, Dios, Él ha establecido y le ha dado toda autoridad al Dios del universo, a Jesucristo. También Hechos 1:8 es parte de esta arenga que leímos recién. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te pregunto, ¿has recibido ese poder? ¿Has sido añadido a la iglesia? Si no es así, hoy puede ser ese día. Pero esos sueños que tú tienes tal vez no coinciden con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Los sueños de los discípulos eran uno y Dios tuvo que destruirlos. ¿Para qué? Porque el anhelo de Dios es mucho más grande que el mejor de los deseos nuestros. Por lo tanto, no temamos en entregarles nuestras vidas y nuestros sueños a este Dios. Él sabe lo que hace. Él está en control. Él no ha cesado de gobernar al mundo. Él, hermanos,
es quien tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Rindámosle nuestra vida al Señor y que sea hecha su voluntad, como en el cielo, así también en mi vida, en tu vida. En el nombre de Cristo. Amén.